Buenos días, hermanos, una vez más estamos listos para compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy tenemos un tema importante que da continuidad al mensaje de la semana pasada. Hoy vamos a hablar acerca de la responsabilidad de las ancianas dentro del cuerpo de Cristo. Pero antes, vamos a orar para que el Señor dirija todo lo que hemos de hacer en este tiempo. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos, por cuidarnos. Gracias por tu iglesia, por ese cuerpo de Cristo que cada día, Padre, te honra y te alaba. Hoy, Padre, al hablar de la responsabilidad de la mujer dentro de la congregación, te pido, Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe a decir, Padre, y a exhortar a nuestras hermanas la palabra que tú quieres llevarla a ellas, Señor. Permite, Padre, que este mensaje, Padre, pueda llevar, Señor, consuelo, aliento, Padre Celestial, y sobre todo paz al corazón de cada persona que le escucha. Gracias, Señor, por estar con nosotros y bendecirnos en todo momento. Bendice, Padre, a las mujeres de nuestra iglesia, a las mujeres de nuestro país, a las mujeres que sufren, Padre, y que son maltratadas, para que ellas, Padre, por medio de tu palabra, sean liberadas, Señor, y puedan, Señor, darse el valor, Padre, que tú le das, Señor, como hija tuya. Gracias por estar con nosotros. Guíanos y que tu Santo Espíritu, Padre Celestial, dirija todo lo que hemos de hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. El título del mensaje de hoy: fieles colaboradoras en el cuerpo de Cristo. Y el texto lo encontramos en Tito capítulo 2, versículo del 3 al 5. Tito 2, 3 al 5. La palabra del Señor nos dice lo siguiente en Tito 2, 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El apóstol Pablo aquí enumera 10 características que la mujer cristiana, la mujer creyente, debe tener en su vida para honrar a Jesucristo, su Salvador. Así como describimos en la semana pasada las características especiales en la vida de un anciano, un hombre, un líder dentro del cuerpo de Cristo, el apóstol enumera características especiales que debe seguir la mujer que sirve al Señor. Hoy vamos a continuar desarrollando el tema de un pueblo diferente en un mundo sin Dios. Ese tema que empezamos la semana pasada. Hemos dividido este pasaje de Tito, del capítulo 2 de Tito, como lo habíamos dicho anteriormente, en 4 mensajes que encierran la población a la cual el apóstol Pablo quiere llamar la atención, esa población que es el cuerpo de Cristo. La semana pasada hablamos acerca de los ancianos, de los hombres, de la gente que colabora dentro de la iglesia. Hoy vamos a hablar de las ancianas, las mujeres, las que tienen un rol dentro del cuerpo de Cristo y en la sociedad. La semana que sigue vamos a estar hablando acerca de los jóvenes y el papel importantísimo dentro del cuerpo de Cristo. Y finalmente vamos a hablar acerca de los empleados, de los trabajadores, de la gente que tiene una responsabilidad en la sociedad y que ayuda de una u otra manera a esparcir la palabra de Dios por medio de lo que ellos hacen. Hoy nos toca dirigir nuestra atención a las ancianas, que es el grupo de damas reunidas en el cuerpo de Cristo que colaboran con la extensión del Evangelio y las cuales deben regirse por características que el apóstol enumera en su carta a Tito. Veamos pues qué atributos especiales deben adornar la vida de una mujer que honra al Señor y colabora en el cuerpo de Cristo en cuanto a la extensión de la palabra del Señor. Como le había dicho anteriormente, en estos pasajes del capítulo 2, los versículos del 3 al 5, el apóstol Pablo enumera 10 atributos que cada mujer creyente debe anhelar, tener en su vida y cultivar mientras sirve al Señor. El primero, dice el versículo
3 de Tito, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. El primer atributo es que tienen que ser reverentes, que sean reverentes en su porte. La reverencia es una actitud de profundo respeto y amor. Y sabe, nosotros le honramos a nuestro Dios y le damos reverencia. Y la reverencia tiene que ver con todo lo que envuelve la vida de una mujer. La manera de cómo se viste, la manera de cómo se presenta para adorar a Dios, la manera de cómo sale cuando sale con su esposo. Eso también muestra respeto y reverencia. Una conducta reverente hacia Dios incluye honrarlo, expresarle gratitud y obedecer sus mandamientos. Una actitud reverente incluye la pureza personal y el respeto por uno mismo. ¿Sabe? Nosotros debemos enseñar a nuestras mujeres a respetarse a sí mismas, a no dejarse maltratar, a tener el lugar que le corresponde dentro de la sociedad. ¿Sabe? Hoy día hay un movimiento grande en cuanto a el papel que la mujer debe tener dentro de la sociedad. Por ejemplo, en Panamá, las mujeres abogan por su participación en los partidos políticos, por ejemplo. Y hay una disparidad en cuanto a la cantidad de hombres dentro de los puestos relevantes en los partidos y en el gobierno, relacionado con la cantidad de mujeres. En ambos aspectos son superadas por los varones. Pero Dios nos enseña en la palabra de Dios que la mujer tiene un lugar importante dentro del cuerpo de Cristo. De hecho, la palabra del Señor nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, así como el varón es la cabeza de la mujer. Pero dentro de ese lugar donde Dios la ha puesto, ella juega un papel importantísimo, el cual necesitamos nosotros los varones para complementar el trabajo que Dios nos ha dado, y necesitan ellas en su rol para poder edificarse también en el cuerpo de Cristo. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, nos habla acerca del aspecto personal, cómo debe vestirse una dama para evidenciar reverencia en su porte. Esta lleva a las personas a adorar adecuadamente y a comportarse de forma adecuada. Incluye la presentación personal como hija de Dios, no solo en el templo, sino también en la vida cotidiana. Y mire lo que nos dice 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Sabe? Una mujer puede verse elegante, vestida con sencillez. No necesita lucir prendas costosas, ni zapatos costosos para poder presentarse adecuadamente donde ella se desenvuelve. La Biblia nos dice que su vestido debe ser con decoro, y debe vestirse apropiadamente. Hay muchas jóvenes que cuando empiezan a crecer, pareciera que trataran de venderse ante las personas que les rodean y muestran más de lo que debían mostrar. ¿Sabe? Una mujer que se respeta se guarda para ese ser que Dios tiene preparado para ella, y no deja
o no muestra a todo el mundo lo que le corresponde solo a ese ser que Dios le ha dado, el cual vivirá con ella hasta que la muerte los separe. La Biblia nos dice y nos habla acerca de lo que debe ser ese porte reverente de la mujer. El segundo aspecto, el que nos habla el apóstol Pablo, que nos dice, Pablo le dice a Tito de cómo deben presentarse las ancianas, no calumniadoras. Dice el pasaje 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. ¿Sabe? Una de las dificultades que había en Creta, y Pablo lo sabía, era que las mujeres hablaban un poquito más allá de lo que debían hablar. Y esto traía dificultades al marido, traía dificultades a la iglesia, traía dificultades al mundo donde estas mujeres se desenvolvían. Y la escritura dice, no calumniadoras. La calumnia es una declaración maliciosa, ideada para hacer daño o difamar a la persona acerca de quien se dice. Las escrituras muchas veces advierten en contra de ella. Mire que allá en Levítico capítulo 19, el versículo 16, ya el Señor había dado ordenanzas a Moisés en cuanto a la calumnia. La calumnia, allá en Levítico 19, 16, nos dice la palabra del Señor: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Vamos a repetir nuevamente el versículo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Eso lo encontramos en Levítico capítulo 19, el versículo 16. Y saben, el chisme es algo que se le ha dado o se le ha consignado a la mujer. Hay muchos varones también que son chismosos, pero la mayoría de las personas, cuando se refieren al chisme, siempre tratan de culpar a la mujer. Y la Biblia dice que las mujeres deben ser cuidadosas en su hablar. No deben hablar más de lo que tienen que hablar. Y no deben indagar más de lo que deben indagar. Esto evita el chisme. Siguiendo, el tercer aspecto que el apóstol le dice a Tito que debe cuidar, o que deben cuidar las ancianas, es que no deben ser esclavas del vino. De lo que dice el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Y nosotros nos preguntamos, ¿acaso allá en Creta habían mujeres esclavas del vino que se emborrachaban, que tenían dificultades con el licor? Si el apóstol Pablo dio esa instrucción, es porque había esa situación dentro de la iglesia, dentro de la sociedad de Creta. Y saben, nosotros no escapamos de esa realidad en nuestros pueblos, no escapamos de esa realidad en Panamá. Muchos accidentes se han dado en Panamá, aún en la pandemia. Yo recuerdo que en plena pandemia, en el noticiero anunciaban de que una dama había tenido un accidente y al hacerle la prueba de alcoholemia, el porcentaje de alcohol en su sangre era elevado. Estaba ebria, estaba manejando ebria y por eso se estrelló con un objeto fijo. Y nosotros siempre podemos decir que el alcohol está relacionado con el hombre, porque el hombre es dado a no tener control en cuanto a su consumo de alcohol. Sin embargo, en Panamá hay evidencia de que muchas damas sobrepasan
o no pueden manejar adecuadamente ese fenómeno del alcohol en sus vidas, y algunas sobrepasan el límite y se embriagan, y el apóstol hace un llamado a Tito y le dice: no esclavas del vino. En esta época que vivimos, este versículo puede aplicar a muchas cosas además del vino. Podríamos decir: no esclavas del cigarro, no esclavas de la droga, no esclavas del juego de azar, no esclavas de las redes sociales, que es un fenómeno que está acabando también con la sociedad. En general, cualquier cosa que pueda desarrollar una adicción. Incluso una persona puede generarnos sentimientos adictivos. Hay muchas personas que se relacionan tanto con otras que se hacen adictas a esa persona. Y es triste. A cada momento le están llamando. A cada momento están preguntando dónde está, qué estás haciendo. Es algo que se debe evitar dentro de las mujeres cristianas. Hoy día, con el rol que juega la mujer en la sociedad en general, en ocasiones pueden darse excesos. Constantemente en nuestro país muchas mujeres se ven involucradas en accidentes de tránsito producto del consumo elevado de alcohol. La semana pasada mencionamos en cuanto a los ancianos que honran a Dios, y también Pablo le hacía ese llamado de que ellos tampoco deben darse a la bebida, al alcohol, sino que deben tener control. La mujer que sirve al Señor no debe dejarse llevar por el consumo en exceso de alcohol. Y sabe, nosotros decimos, bueno, el consumo en exceso. Entonces, se debe tomar alcohol de vez en cuando, una copa de vino, de vez en cuando, una cerveza. Sabe, nosotros los cristianos no tenemos esta práctica. ¿Y por qué no lo hacemos? Simplemente porque queremos ser testimonio. ¿Sabes? Si la mayoría de la gente en Panamá cree que y tiene el concepto de que los cristianos no se embriagan, no toman licor, no fuman, etc. Y no es porque se prohíbe dentro de la iglesia, sino porque esas prácticas no le hacen bien al templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, y por eso no lo hacemos. Entonces nosotros vamos a la iglesia cada domingo, cada tiempo que es necesario, y de repente el vecino nos ve con una botella de cerveza o con un six-pack, etc. Y él ¿qué va a pensar? Él va a decir que, vaya, nosotros no somos tan creyentes como predicamos, porque el concepto es que el creyente no debe tomar, y por eso nos atenemos. ¿Por qué? Por amor a ellos, por amor a ellos. Pero el pasaje usa, no dado, el versículo 3 dice: no calumniadoras, no esclavas del vino. No hacer del vino la bebida preferida de todos los días. No debe ser o no debe darse. La cuarta característica que menciona el apóstol Pablo es que deben ser maestras del bien. Maestras del bien. Muchos conceptos se pueden atribuir a la mujer, pero uno de los adjetivos y definiciones que la Biblia da a la mujer es el de maestra del bien. Maestra del bien. La Biblia dice que las ancianas, las mujeres de mayor edad, deben ayudar a las mujeres más jóvenes. ¿Qué consejo daría una mujer de 40 años con 15 años de matrimonio a una jovencita que acaba de casarse y tiene dificultades en su matrimonio? No le va a decir que la mejor opción es divorciarse, por supuesto que no. Ella con sabiduría ayudará a esta
nueva pareja, a esta nueva muchacha, a esta nueva esposa, a enfrentar las dificultades del matrimonio, y hablará de su experiencia para que, al igual que ella ha manejado de una forma adecuada su matrimonio, esta nueva esposa pueda hacerlo. Maestra del bien. ¿Sabe? Pablo le dice a Tito: enseña a las mujeres a hacer obras que beneficien a otras. Ayúdales a guiar a otra por el camino correcto que Dios, por medio de su palabra, enseña. Hay muchas personas que son maestros en las artes y en las ciencias, pero el ser maestra del bien solo puede lograrlo aquellas que tienen el divino maestro en sus vidas. ¿Sabe? Para ser maestra del bien, tenemos que tener en nuestro corazón el maestro del bien, que es nuestro Señor Jesucristo, que ha transformado nuestra vida. ¿Sabe? Muchas gentes o muchas mujeres dentro de las iglesias que ya tienen 40, 50 años de estar dentro del cuerpo de Cristo, o 20 años, o 30. Pero todavía hay cualidades de la vida vieja que están llevando consigo, que no dejan a un lado, sino que la han traído y que le hacen daño. De una u otra manera le hacen daño y no las ayudan a ser maestras del bien. Maestras viene del término griego didaskalos, de donde se deriva la palabra didáctica, que se relaciona con la enseñanza. El ser maestra incluye varios aspectos. Entre ellos tenemos una conducta ejemplar. Para ser maestra de otra o tener una alumna, nosotros tenemos que tener conceptos diferentes al concepto que tiene el mundo. ¿Sabe? Una hermana creyente no aconseja igual que una persona que no conoce a Jesús. Cuando hay problemas en el matrimonio, ¿qué dice la hermana creyente? Ora por tu esposo, ayúdalo, trátalo bien, permite que vea en ti el amor que tú tienes por él. Pero ese consejo muchas veces no viene de parte de una mujer que no conoce al Señor. Una mujer maestra del bien debe tener una conducta irreprensible, como lo especifica la palabra en esta epístola. Significa reverente en su porte, no calumniadora, no ser dada al vino, ser ejemplo a las más jóvenes. No quiere decir que una mujer maestra del bien podemos describirla como aquellos monjes que estaban alejados allá en el monasterio. No, ellas son mujeres que se desarrollan dentro de la sociedad, que tienen trabajo, que cuidan a sus hijos, que van y vienen, pero que han definido en su vida llevar una conducta diferente, una conducta ejemplar, una conducta que honra a Dios. Y con esa conducta pueden ayudar a guiar a las mujeres más jóvenes por el mismo camino en los cuales ellas se están conduciendo. La sociedad actual está plagada de malos modelos, por lo que requiere cada día que se levanten mujeres con carácter que impacten con su enseñanza del bien en la vida que Jesús ha prometido para cada una de ellas. Deben vivir esa vida, debe estar dispuesta a hacer el bien. Esto solo se logra conociendo la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando una maestra del bien escudriña las Sagradas Escrituras, y no solamente la escudriña, sino que la vive en su vida y enseña a otras mujeres a vivirlo. La palabra dice en Santiago que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos.
Solo conociendo y viviendo la palabra del bien, lograremos con el ejemplo y la enseñanza obtener este cometido de ser modelos del bien. Cada mujer tiene el reto de ser madre, esposa y maestra del bien. ¿Sabe? Y en todas estas actividades donde ella se desarrolla, tiene la oportunidad de ser maestra del bien. El quinto aspecto que señala el apóstol Pablo en este pasaje que encontramos en Tito capítulo 2, nos dice que enseñen, el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. En la sociedad de hoy, donde predomina el divorcio y el poco respeto por los votos matrimoniales, las mujeres que han conocido al Señor Jesucristo como su Salvador personal deben compartir su testimonio de vida y victoria en Cristo con las mujeres más jóvenes. La madurez espiritual no se alcanza necesariamente con el paso de los años. Una mujer consagrada al Señor puede alcanzar su madurez espiritual en una edad relativamente joven. Sin embargo, las experiencias que nos marcan los años nos hacen más fuertes ante las dificultades, y esas experiencias vividas ayudarán a darles la mano a otras mujeres más jóvenes que enfrentan dificultades que tal vez en el pasado enfrentó una mujer con más edad. Por eso el apóstol hace ese énfasis en que enseñen a las mujeres más jóvenes, porque ya han tenido la experiencia. Saben, en nuestra iglesia y en nuestra asociación de Panamá Metro y asociaciones del país existe la unión femenil. ¿Sabe? El propósito de entre otras cosas de la unión femenil es compartirse las experiencias entre ellas, mujeres de mayor edad, mujeres de menor edad, pero cada una tratando de poder edificar a la otra. Hay un programa que transmiten en Estéreo Vida muy bonito, yo lo escucho, aunque es un programa dirigido a las mujeres y se titula Cosas de Nosotras. Las mujeres entre ellas hablan de experiencias que han pasado y que pueden ayudar a edificar la vida de otra persona. Y en ese programa salen las personas que transmiten el programa son dos mujeres, una de más edad y otra más jóvenes. Y sabe, la más joven comparte las experiencias, las situaciones que la vida le permite día a día vivir con esa mujer más anciana, de mayor edad, y ella le da unos consejos maravillosos. Eso es lo que dice la Biblia. Es lo que la Biblia nos dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. La mujer creyente está llamada a conservar su matrimonio y hablar a otras mujeres de la necesidad de la estabilidad de la familia. ¿Cómo se logra esto? Compartiendo con nuestro cónyuge ese amor que solo el hogar que ella ha cultivado puede dar. ¿Sabe? El proverbio nos dice que Dios no ama o Dios no aprueba la mujer rencillosa, la mujer que no está mucho en casa, que está en la calle cada día, no. Las mujeres más ancianas que han vivido una vida cristiana deben enseñar a las mujeres más jóvenes a tener cuidado del hogar, a tener cuidado de su esposo y a tener cuidado de sus hijos. Esta característica es una característica que adorna la vida de una persona que ha dado su vida a Jesucristo. El sexto aspecto o la sexta, el sexto mandato que el apóstol Pablo quiere dar a las mujeres de Creta y a las mujeres de nuestro tiempo hoy es ser prudentes. El versículo 5 nos dice, empezando el versículo 5 nos dice, a ser prudentes. ¿Cómo lo definimos?
la semana pasada, la prudencia se ha definido como la capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias de los actos y actuar responsablemente. Actuar de una manera responsable. Pablo le dijo a Tito, enseña a los ancianos a ser prudentes, pero también le dice a las ancianas que ellas también tienen que ser prudentes. ¿Sabe? Prudente en nuestro hablar, prudente en nuestra acción, en lo que hacemos. ¿Sabe? Algunas veces nosotros quizás tenemos la razón, pero la prudencia nos insta a actuar de una manera diferente por amor a ese hermano, esa hermana que quizás ha cometido una falta contra nosotros, pero debemos tratarlo con amor. La prudencia implica actuar de manera justa y con cautela, respetando la vida y la libertad de los demás. La cualidad de una mujer prudente puede definirse como calidad de la persona que obra con moderación y sensatez para evitar aquello que le puede causar perjuicio. Según Proverbios 3, 21 al 26, existen 5 atributos de que gozarán los prudentes. Vamos a buscar esos pasajes acá en Proverbios, capítulo 3, versículo 21 hasta el 26. Nos dice la palabra del Señor en Proverbios 3, 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma. Y serán vida a tu alma, y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él perseverará tu pie de quedar preso. ¿Sabe? Hay podríamos decir, recompensa para los prudentes, para los que actúan con prudencia. Y Proverbios 3, 21 al 26 define 5 atributos de que gozarán los prudentes. En primer lugar, vida y belleza, tranquilidad y firmeza, buen descanso, libertad del temor y la compañía del Señor. ¿Sabe? Algunas veces nosotros no somos prudentes. Usted va manejando, por ejemplo, en la avenida y de repente alguien que viene a una velocidad que está fuera de los límites permitidos, le pasa cerca de usted, lo cierra y usted por casi se va a la cuneta. Y usted se desespera y quizás trata de alcanzar al otro conductor para pedirle cuenta. No, hay que actuar con prudencia. Y usted no sabe qué tipo de persona es esa persona que cometió esa falta. Entonces tenemos que actuar prudentemente para evitar un mal, para evitar una consecuencia que quizás nos puede, de la cual nos podemos lamentar más tarde. El séptimo aspecto que menciona el apóstol Pablo en cuanto a la mujer, a la anciana, a la líder o a la colaboradora dentro del cuerpo de Cristo es que debe ser casta. Casta. ¿Qué significará la palabra casta? La palabra casta tiene que ver con la ascendencia o linaje, estrato social cerrado de carácter hereditario, que determina el prestigio, la ocupación, el lugar de residencia y las relaciones sociales de sus miembros. En el ámbito cristiano, se refiere al testimonio como nuevas criaturas en Cristo. Una mujer creyente no es igual a aquella que no cree, que no ha conocido a Jesús. Ella, como lo decíamos anteriormente, es reverente en su porte, pero también es casta en cuanto a su creencia, a su fe. Tiene un nuevo linaje ahora y ella se comporta de acuerdo a lo que ella es, una creyente.
En Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 2, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 2. Dice el versículo, que es bien corto: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Una mujer creyente no se insulta en la avenida con otra persona, o no va a la casa de la vecina para insultarla por algo que hizo tal vez su perro o tal vez su gallina que invadió su jardín. No, ella como creyente maneja las cosas de otra manera, de una manera diferente. No es una mujer que en el mercado levanta la voz. Yo he escuchado en algunas ocasiones donde he ido, por ejemplo, hay una muchacha que está atendiendo en la farmacia del Seguro Social a alguien, y de repente una de las dos levanta la voz para ser escuchada por todos. No, una mujer casta no hace eso. Una mujer casta que conoce al Señor se controla como hija de Dios. Se controla como nueva criatura en Cristo. El octavo recomendación que el apóstol le da a Tito en cuanto a la actitud de la anciana, de la mujer cristiana, es cuidadosa de su casa. Dice el versículo 5, a ser prudentes, casta, cuidadosa de su casa. Proverbios capítulo 14, versículo 1 nos dice que la mujer sabia edifica su casa. Edifica su casa. Proverbios capítulo 14, versículo 1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Sabe? Nosotros acá en la sociedad en la que vivimos tenemos diferentes tipos de mujeres, algunas que trabajan y luego atienden su hogar. Hay otras que están únicamente dedicadas a trabajar, a atender su hogar. Pero cualquiera que sea la parte que le ha tocado a usted como hija de Dios, usted debe edificar su casa, debe ser cuidadosa de su casa. Esto implica que usted debe tener su casa cómoda. Debe haber un ambiente cómodo en su casa. ¿Sabe? Hay mucha gente que se ha divorciado por algo simple. Porque uno de los dos en el matrimonio es mangajo. No le gusta el aseo, no le gusta el orden. Y eso trae dificultad que al final hacen que la pareja se separe. No, la Biblia dice que la mujer debe tomar la iniciativa para tener un hogar apto para vivir, un hogar confortable, donde el marido se va en la mañana pero desea regresar en la tarde. ¿Sabe? Hay muchos maridos que se pasan mucho tiempo en la calle. ¿Por qué? Porque no desean llegar a un hogar, a una casa donde hay mucho desorden. No, la mujer que honra a Dios es cuidadosa de sí misma, pero también cuidadosa de su casa. La palabra nos presenta un modelo digno y santo de seguir. Los manuscritos más antiguos leen trabajadora en la casa. Es precisamente lo que significa cuidadosa de su casa. En griego, oikoros significa trabajadora de la casa. Esta palabra expresa que las mujeres de Dios deben ser guardianas de su casa. Mira, hay muchas señoras que tienen, por ejemplo, el mal vicio de los juegos de azar. Juegan barajas, juegan dados, y se forma en la comunidad un juego de
baraja a cualquier hora. Y a veces pasan horas y horas sentadas en una mesa. Mientras en su casa no hay alimento, en su casa, aunque el marido provea, no hay alimento hecho, no está la comida hecha, lista para cuando su esposo venga. Y sus hijos pasan dificultades porque no tienen nada que comer. ¿Por qué? Porque esta mujer no es cuidadosa de su casa. Ella prefiere estar jugando con las vecinas, sentada en una mesa, que atender su hogar. Mire, yo he tenido la experiencia, especialmente en los días libres, que en el hogar es el lugar donde más se trabaja. Más se trabaja. Por eso yo admiro mucho a la mujer, especialmente a mi esposa, en el trabajo que hace en el hogar. Porque es un trabajo constante. Es un trabajo que muchas veces no se ve, pero que se tiene que hacer cada día para que el hogar sea un lugar cómodo para vivir. Barremos, luego el perro va al patio, entra a la casa, llena el piso de lodo, hay que barrer y trapear nuevamente. Mientras eso sucede, los platos se están acumulando en el fregador, y mientras fregamos en el fregador, estamos fregando en el fregador, vemos que hay que poner la ropa en la lavadora y luego tenderla. Es un trabajo arduo. Y lo digo por experiencia, porque en los días libres trato de ayudar en el hogar. Hay mucha gente que no comprende ese trabajo en el hogar porque no lo hacen, especialmente nosotros los varones. Pero yo le animo a que junto con su esposa ayude en el hogar y a las mujeres, para que aquellas que no tienen el cuidado especial en el cuidado de sus casas puedan hacerlo de una manera responsable. Las mujeres que honran al Señor deben ser dedicadas, activas en la tarea del hogar. La mujer de Dios es una mujer cuidadosa de su casa. Debe amar a su familia y cuidarla. Dice el versículo: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. No hay mejor persona que la madre para instruir amorosamente a los hijos. Y sabe, lo que nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos tiene que ver con el cuidado que nosotros le damos a nuestra casa. Cuidadosa de su casa habla de la mujer que está en casa trabajando. No es la mujer descrita en Proverbios 7:11. ¿Qué nos dice Proverbios 7:11? Vamos a buscarlo. Proverbios capítulo 7, el versículo 11 nos dice: alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Una mujer cuidadosa de su casa no es descrita aquí en Proverbios 7:11. Ella no está en la calle, ella está en su casa. Ella ama al hogar y se goza de estar en el hogar. Nos dice la palabra también a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice la palabra del Señor que también tiene que ser buenas. ¿Y cómo se describe este hecho de ser buenas? La buena, podemos definir lo que es una mujer buena. Buena es la cualidad de bondadosa. De bondadosa, la cualidad de bondadosa. Se identifica con la característica propia de las personas bondadosas. Es también la inclinación o tendencia natural a hacer el bien. El antónimo de la palabra buena es maldad. Una mujer de acuerdo a la voluntad del Señor no actúa con maldad, actúa con bondad. La maldad es una característica negativa de una persona que refleja ausencia de bondad
y que está lejos del amor de Dios. Caridad o afecto por su prójimo es lo que el Señor espera de una mujer que le ama de todo corazón. La Biblia nos muestra cualidades en mujeres que actuaron con bondad ante las necesidades de su prójimo. Y en la Biblia podemos describir una gran cantidad de mujeres que mostraron bondad en momentos difíciles, cuando tenían que mostrar mucha bondad. En 1 Samuel 25:3 nos describe la vida de Abigail. Vamos a leerlo. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. Dice la palabra: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento. Mire la característica que describe la Biblia acerca de Abigail, que luego llegó a ser esposa de David cuando Nabal murió. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Describe el aspecto de una mujer casada como un hombre tosco, duro, pero a pesar de todo, ella conservaba su porte y se mostraba al mundo como debía mostrarse, una mujer digna. También encontramos a mujeres como Débora, como Esther, como Ruth, como la misma madre de Jesús, la cual Dios usó para traer a ese Salvador a esta tierra. Mujeres que se caracterizaban por ser buenas. La décima y última característica que debe tener una mujer que ama a Dios, que instruye a otras mujeres, es que debe ser sujeta a su marido. Sujeta a su marido. Dice la Biblia, ¿por qué debe ella estar sujeta a su marido? Porque dice la Biblia que el marido es su cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Busquemos lo que nos dice Efesios capítulo 5, el versículo 23. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo y Él es su Salvador. La semana pasada hablamos acerca de las características de los ancianos, de los hombres de la iglesia. Y sabe, el hombre tiene la responsabilidad de ser protector de su mujer. Las dificultades que se viven hoy dentro del matrimonio es que muchas veces los roles se invierten. La mujer quiere ser la cabeza. No. Dios ha dado la autoridad al hombre para ser cabeza y servir de protección a su esposa, a su mujer. El esposo tiene autoridad en el hogar, pero una consideración importante es que su autoridad no es absoluta. Solo Dios tiene esa autoridad absoluta. Volvamos a Efesios 5, el versículo 21 hasta el 23. Nos dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versículo del 21 al 23. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Se refiere al esposo y a la esposa. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, aconseja el apóstol Pablo. Observamos la comparación como al Señor. Esta sujeción no se puede dar si no está de la mano del amor de Dios, o de la mano que esa mujer, del amor que esa mujer tenga por su esposo. Uno de los malentendidos más frecuentes en la relación matrimonial
es precisamente la instrucción que dice: las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, puesto que la mujer moderna no acepta que el hombre la mande, pues ella es igual o mejor que su marido. Pensamientos que lejos están de buscar el bienestar matrimonial, pareciendo más bien que se trata de una competencia entre el hombre y la mujer. Muchos hombres han hecho mal uso de esta instrucción bíblica, pretendiendo que sus mujeres les obedezcan ciegamente, pasando por alto el versículo 21, que claramente dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Es decir, que esta sujeción debe ser mutua, pues ambos se deben el uno al otro, respetando el orden establecido por Dios, que dice que el hombre es la cabeza del hogar, a quienes además instruye en el sentido que deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. Es responsabilidad del esposo amar a su esposa. Una mujer y es responsabilidad de una mujer o de una esposa para su esposo amarle también. Y además de amarle, Tito dice que deben enseñar, o las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. Y hay algunas características especiales que la mujer debe cumplir en cuanto a su cónyuge. Debe amarlo, debe respetar su liderazgo, debe respetar a su marido. Por demás, dice Efesios 5:33, por demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Dios quiere que la mujer respete a su marido. Quiere decir cuidar con fervor, atender, honrar, ser constante en el cariño, obedecer, apreciar a su marido. Su marido debe ser algo especial para ella. Nosotros como pareja debemos preferirnos unos a otros. Debemos preferirnos unos a otros. La esposa debe preferir a su esposo. Hay algunas parejas que, dada la condición social de ambos, un hombre se casó con su esposa, ella era profesional, él no. Y luego, cuando comparten eventos, en ocasiones su esposa se intimida para llevarlo, porque quizás él mismo no se siente en ambiente, o ella no se siente preparada para llevar a su esposo, que no es culto, a una reunión donde hay mucha gente culta. No, pero la Biblia dice que ambos se deben dar el uno al otro, y esas situaciones sociales deben desvanecerse por el amor que ambos se tienen. Y si se sienten mal de ir a esa reunión, entonces no vayan. Vayan a los lugares donde se sientan bien y donde ambos pueden compartir. El someterse quiere decir que está apoyando, afirmando y manteniendo a su marido como la cabeza de la familia. La esposa es un complemento y una ayuda en la que el esposo necesita. Miren, estos tiempos en que estamos estudiando este pasaje de Tito, hemos ido paso a paso estudiando a la familia. Hemos estudiado a los ancianos, a los hombres, a los varones. Hoy hemos estado estudiando a las ancianas, a las mujeres y su comportamiento dentro del seno de la familia y la iglesia. Cada uno de nosotros va a hacer de esta palabra de acuerdo a lo que le indica el Santo Espíritu. Pero sabe, si nosotros obedecemos fielmente estas enseñanzas, nuestra vida social, en el trabajo, en la sociedad en que vivimos, con nuestro cónyuge en la familia va a ser mejor. Para concluir, el papel
de la mujer en la iglesia y en la sociedad es vital. En el paraíso, la actitud de Eva cambió el destino del hombre. Hoy día las mujeres están transformando al mundo donde se desenvuelven. Como mujeres cristianas, ustedes pueden transformar el mundo en el que Dios le ha permitido actuar de manera positiva e influyente con las generaciones futuras. Y ustedes pueden transformar el mundo de acuerdo a la palabra de Dios, si ustedes se someten totalmente al Señor. Cuando una mujer se somete al Señor, no va a tener problema para vivir sometida a su esposo o para vivir bajo la autoridad de su esposo, porque ella ama a Dios. Si hay dificultad en su hogar, si hay una situación dura que usted todavía no maneja, yo le insto en esta hora a orar al Señor, pedir perdón y andar por el camino correcto, el camino que Dios quiere que usted ande. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad maravillosa que nos das de poder hablar en esta hora acerca de este tema a nuestras hermanas. Gracias por el cuidado que usted tiene por ella, por el cuidado que tiene en el hogar. Padre, danos hogares cristianos fuertes. Padre, que la sociedad sea revestida, Padre, de hombres y mujeres que te amen y que se puedan amar unos a otros. Gracias por habernos permitido hablar en este día. Guarda a cada hermana en cada cosa que hace y bendígala en gran manera. Gracias por nuestras mujeres, Señor, de nuestras iglesias. Ayúdales a ser fiel, Padre, y a ser constante en cuanto a cumplir su palabra en su vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Ha sido un placer estar con ustedes en este día. Esperamos vernos en la próxima ocasión. Dios les bendiga. Saludos a todos. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. No fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay
pared que no derrumbes, cadena que no rompes.